Buenos días, mi nombre es Andrea Chuquiana y hoy realizaremos la presentación sobre procesos y diagramas termodinámicos de sistemas gaseosos. Bueno, hablemos más de mi sistema. Mi sistema es el conjunto de moléculas del amoníaco contenidas en un recipiente cilíndrico sellado de 50 mililitros completamente lleno. Posee una densidad de 0,73 kilogramos por metro cúbico y su masa molar de aproximadamente 17,031 gramos por cada mol. Resulta aproximadamente 4,7 moles, superando ampliamente el número de Avogadro. Bueno, analizaremos el diagrama de fases de de presión-temperatura del amoníaco. Como observamos en la imagen, tenemos la fase sólida, líquida y gas. También analizaremos su punto triple y su punto crítico. Bueno, su punto triple. La temperatura del punto triple es de 195,45 kelvins, la presión de 6,09 kilopascales y las tres fases, sólido, líquido y gas, coexisten en equilibrio. Y el punto crítico, tenemos una temperatura de 405,5 Kelvin y una presión de 111,3 atmósferas. Por encima de este punto no existe distinción entre líquido y gas. Así como podemos observar en la gráfica que tenemos aquí, en el diagrama. También poseemos las curvas de cohección entre las curvas de vapor, la curva de sublimación y la curva de fusión. Bueno, la curva de vaporización separa las fases entre el líquido y el gas, la de sublimación separa las fases sólido y gas, y la curva de fusión que separa las fases sólidas y líquidas. Bueno, tenemos un punto inicial en la fase gaseosa. Vamos a analizar desde ese punto. En el punto 1 tenemos una temperatura de 300 Kelvin y en el punto 2, perdón, en la presión será de 10 atmósferas. Y tenemos un volumen molar de 2,46 litros por mol, dando un volumen total para 4,7 moles de 11,56 litros. También analizaremos los parámetros para las ecuaciones de Van der Waals y para la virial, en cual tenemos que A será 4,225 litros al cuadrado por atmósfera por cada mol al cuadrado y B que será 0,0373 litros por mol. Para la virial que será menos 0,110 litros por mol y la C que será 0,0065 litros al cuadrado por mol al cuadrado. Bueno, en el proceso 2 al 3 será un isocórico con gas del Van der Waals. Bueno, la ecuación presión-temperatura es igual a constante, de volumen constante. En el punto 2, la temperatura será de 400 Kelvin y la presión 2 es lo que vamos a encontrar. Realizando todos los cálculos respectivos, tenemos que presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 nos da un total de 13,33 atmósferas. Y en el diagrama al lado, que es en el diagrama presión-temperatura, esta es representada por la línea recta vertical hacia arriba desde 300 Kelvin y 10 atmósferas hasta 400 Kelvin y 13,73 atmósferas, que representa una curva isocórica descendente de un color anaranjado. Del punto 2 al punto 3, la ecuación térmica de estado del gas de Van der Waals para representar un proceso isotermo. La ecuación de Van der Waals, que es la presión más una constante sobre el volumen molar del gas y sobre el volumen molar del gas menos una constante es igual a la constante universal de los gases y la temperatura. Bueno, analizamos en el punto 3, que son 400 Kelvin, en el punto 3 también que son, perdón, la temperatura 400 Kelvin y la presión 8 atmósferas, que es una compresión isotérmica. Calculamos el volumen 3 usando la ecuación, que tenemos 8 más 4,225 sobre el volumen 2,
el volumen que es menos 0,0373 y es igual a 0.082057 por 400, que nos da un total de 3.82 litros por mol. Bueno, en el diagrama está representado una línea horizontal en 400 Kelvin y 13.33 atmósferas hasta 400 Kelvin y 8 atmósferas. Está representada por una línea isoterma de color celeste. Del punto 3 al punto 1, nuevamente un proceso total cíclico. Utilizaremos la ecuación virial. Bueno, la ecuación de Virial, donde Z es el factor de comprensibilidad, P es la presión, B y M es el volumen molar, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura y B y C son los coeficientes viriales en términos de la densidad. Bueno, en este proceso comenzamos desde la temperatura a 400 Kelvin, la presión a 8 atmósferas, hasta la temperatura 300 Kelvin y presión a 10 atmósferas. Bueno, calculamos los puntos intermedios. Tenemos el punto intermedio A, que tiene una temperatura de 375 Kelvin y una presión de 9.2 atmósferas. El punto intermedio B, que tiene una temperatura de 350 Kelvin y una presión de 10.8 atmósferas. Y el punto intermedio C, que tiene una temperatura de 325 Kelvin y una presión de 11.2 atmósferas. Y en el diagrama, tiene una curva que conecta los anteriores procesos y está representado por una línea verde. Bueno, tenemos las propiedades termodinámicas del amoníaco. Bueno, tenemos en el proceso 1 y 2 un trabajo cero, un calor de 12.835 y es un calentamiento isocórico. En el proceso 2 y 3 tenemos un trabajo de 6.969 y también un calor de 6.969 y una expansión isotérmica. Y en el proceso 3 y 1 tenemos menos 10.800 de trabajo, de calor menos 2.035 y una compresión politrópica. Y en el proceso cíclico, que es menos 3.830 y el calor más 17.769, que es en una descripción tenemos que está bien definido por lo que es neto. Bueno, en el proceso 1 y 2, la energía interna aumentó porque se calentó el gas. En el proceso 2 y 3, el trabajo realizado fue exactamente igual al calor absorbido. En el 3 y en el 1, la energía interna disminuyó hasta volver al valor original. Y en el ciclo, la energía interna se volvió cero y lo que indica que volvió al estado inicial. Bueno, la conclusión. El análisis del ciclo termodinámico del amoníaco demuestra la aplicación práctica de las ecuaciones de estado de gas ideal, Van der Waals y Virial para modelar procesos reales, donde se evidencia que, aunque matemáticamente posible, deben consistentemente cumplir la primera ley de la termodinámica, lo que en nuestro caso reveló una pequeña inconsistencia en el balance energético final que requiere ajustes en el proceso virial para garantizar que el calor neto absorbido equivalga al trabajo neto realizado. Eso es todo, muchas gracias.